Buen día. Hoy hablaré sobre inversiones y presupuesto de capital, desde el apartado 3 hasta el 3.8, que trata sobre las alternativas con vías diferentes y las alternativas de inversión con resultados cuantificables en dinero y los posibles resultados asociados a un determinado curso de acciones que pueden ayudarnos a evaluar los términos monetarios, donde se tienen en cuenta las inversiones que están relacionando las alternativas y el costo inicial, el pensamiento del futuro y el análisis de las alternativas, dependiendo de las características, implican el relacionamiento de las diferencias en el futuro, las diferencias entre costos, no la asignación de costos, el interés que ocurren en ingresos y gastos y no causación, y las diferencias entre sumas iguales de dineros distintos en diferentes puntos, donde este apartado es esencial para la toma de decisiones financieras estratégicas en una empresa. En este punto generalmente se introduce el concepto de presupuesto capital y cómo se relaciona con la asignación de recursos financieros a proyectos de inversión. Se tiene en cuenta el concepto de inversión, que es cualquier sacrificio de recursos de hoy con la esperanza de recibir algún beneficio en el futuro. Así se puede concebir como inversión no solo en el hecho de desembolsar una determinada suma de dinero, sino también el tiempo que alguien dedica a formarse en una universidad. Junto a esto, se abordan los principios fundamentales del análisis de inversiones, como el cálculo de valor presente neto, BPN, y la tasa interna de retorno. Estas son herramientas esenciales para evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión. Aquí es donde se tienen en cuenta las clases de inversión, dependiendo si son dependientes, independientes y mutuamente excluyentes, donde se tiene en cuenta la construcción de un sistema de refrigeración de un edificio depende totalmente de que el edificio se construya o no. Es decir, que las alternativas sean excluyentes del decidor al seleccionar siempre la mejor alternativa, teniendo en cuenta los costos de muerto y de oportunidad, donde el enfoque se centra en las alternativas con vías diferentes. Este concepto es crucial en el análisis financiero porque plantea el desafío de comparar proyectos de inversión que tienen diferentes duraciones o vías útiles. Por ejemplo, un activo que se adquirió hace algunos años, su costo histórico es un costo muerto en el sentido de no ser pertinente para la determinación de su valor hoy, pero ese costo histórico puede generar impuestos y una depreciación, lo cual tiene un valor comercial de activo fuera de cero. Y como ejemplo, tiene varias situaciones, como el proyecto de inversión para análisis de creación de una nueva empresa, proyecto de ampliación de una empresa existente, proyecto de inversión de una empresa en marcha que implique reemplazo de equipos, etc. Pues aquí hablan sobre un ejemplo que se tiene en cuenta que hace 4 años el señor Pérez compró un auto y hace una serie de preguntas que debe tener en cuenta para el desarrollo de su proyecto, donde concluyen que decide el señor Pérez presentar las alternativas del análisis dependiendo de lo que pagó por el auto y lo que pagó por la primera reparación en el pasado y no tener en cuenta los costos muertos. Y también hay otro ejemplo 2, que se quiere utilizar un área de bodega disponible para montar una nueva línea de productos, teniendo en cuenta los costos del dinero, teniendo en cuenta los métodos de decisiones, y ahí es donde se exploran técnicas específicas para abordar las alternativas con vías diferentes, teniendo en cuenta la extensión de la vida útil del proyecto, que implica ajustar el horizonte temporal de un proyecto que sea
comparable con otros. Además, la extensión de la vida útil se puede discutir otras estrategias para lidiar con proyectos de duración desigual. Esto puede incluir el cálculo de flujos de efectivo equivalentes o el análisis de sensibilidad para evaluar cómo los cambios en la duración de un proyecto afectan su rentabilidad, que es aquí en el apartado 3.7, donde tienen en cuenta el valor presente neto. Es cuando el decidor se enfrenta a una disyuntiva que acabé de explicar sobre los aspectos cuantitativos. El análisis de las alternativas con vías diferentes también puede implicar consideraciones cualitativas, que incluye evaluar el riesgo asociado a cada proyecto y asegurarse que estén alineados con el objetivo estratégicos de la empresa. Y para finalizar, se tiene en cuenta el valor de la inversión. Hay una tabla donde se tienen los porcentajes de ahorro, la diferencia, el BPN, la oportunidad y el remanente. Cuando el periodo es cero, cuando el proyecto se está recibiendo mediante un préstamo y la devolución del dinero. Y así podemos concluir que la utilización de Excel, la utilización de fórmulas, el ingreso, se vende el ingreso de los periodos y la tasa en Excel es una herramienta útil para nosotros los inversionistas o personas inversionistas tengan una trazabilidad del inicio hasta el final, para así saber el flujo, los porcentajes gastados, el recaudo y las reglas que se deben tener en cuenta del BPN, del mayor o menor a cero, y las representaciones de este. También es fundamental destacar que las inversiones y presupuesto del capital nos guían a través de la complejidad de tomar decisiones financieras inteligentes en el mundo empresarial, aprendiendo a evaluar los proyectos de inversión, incluso cuando tienen vías útiles diferentes, y utilizando herramientas como el BPN, considerando factores cualitativos como el riesgo y las estrategias de la empresa en última instancia, y estas secciones son esenciales para garantizar que los recursos financieros que asignen de manera óptima y se logren los objetivos de la organización. Y teniendo en cuenta estos capítulos hasta el 3.8, la mayoría de los autores que muestran los ejemplos usan métodos que suponen los proyectos para que pueden repetirse en forma indefinida y además obtener beneficios a corto plazo de la manera alternativa que se estudia. Esto implica que las repeticiones futuras de las alternativas producen rentabilidad, teniendo en cuenta las vías diferentes del verificar si se puede repetir en el futuro, si se puede repetir exactamente los mismos costos, las mismas ayudas, y tratar que el problema siempre sea el mercado a la alternativa de tener un salvamento, el valor de salvamento, para así en el momento de la inversión resulte más eficaz para la empresa y así tener un buen desarrollo de este. Muchas gracias.